Hola, el día de hoy trabajaremos la teoría funcional estructuralista. Esta teoría va a plantear unos ejercicios de cómo se establece la comunicación en el cerebro. Partamos del concepto estructura. ¿Qué es? Es la disposición y distribución de las partes que integran un todo, cuyo orden y relación entre sí permiten el funcionamiento de un determinado sistema. Entonces, hay que tener en cuenta que de esta definición emerge que hay estructuras materiales e inmateriales. Listo. Entonces, para dar una comprensión más clara de lo que se quiere decir, es que vamos a también definir el concepto de función, el cual corresponde a lo siguiente. ¿Cuál es el propósito o tarea que se le atribuye a a una de las partes que conforman el todo? En una estructura cada elemento tiene una función específica y una correlación con los demás elementos que componen la estructura. Entonces, el ejemplo que propongo para dar a entendernos un poco más en este ámbito de las estructuras y la función, más que todo como en la teoría, eh, es que si en una institución, digamos, hay aula, ¿cierto? Entonces en cada aula hay un docente, hay estudiantes y el aula como tal es el espacio. Entonces esa aula como tal vendría siendo una estructura material, ¿sí? Y la estructura inmaterial vendría siendo los conocimientos que el docente le está brindando al estudiante en ese espacio. Entonces el docente cumple su función, ¿sí? Eh, Dándoles a entender o explicándoles a los estudiantes una serie de contenidos y de conocimientos que vienen desde un programa o una serie de contenidos que le brindan al docente para así explicárselos y dárselos a entender al estudiante. El estudiante, su rol, ¿sí? Más adelante hablaremos de los roles. El estudiante en el rol tendría que cumplir con sus objetivos, que los cuales vendría siendo aprender de los conocimientos que el docente le va a brindar, le va a explicar, y él tiene que lograr sintetizar, analizar y comprender, ¿sí? Si no se cumple las funciones, ¿sí? No solo en una institución, en distintos ámbitos, pero si no se cumple alguna función, se puede llegar a... Entonces, los autores de esta teoría van a hacer un estudio, ¿sí? En el cual van a definir que eh, la diferencia de jerarquías es algo de cuestión natural, ¿sí? Durkheim va a decir que la teoría estructural funcionalista eh, tiene que pensar en la organización social, en el estatus y en la posición o lugar que cada uno de nosotros ocupamos en ese espacio. Los autores hacen un desarrollo del pensamiento en la búsqueda de una sociedad organizada, ¿sí? Eh, estable, organizada y estable bajo el concepto de la desigualdad, que vendría siendo como el pensamiento que tiene frente a la cosa. Durkheim menciona que las personas son objetos y que cada objeto tiene un rol definido, ¿sí? Entonces los objetos hacen cosas que ya están determinadas eh, para sí. Es el estructural funcionalismo, ¿sí? Entonces vendría siendo como una perspectiva teórica que ve a las sociedades como un conjunto o sistemas sociales integrados, ¿sí? Entonces, de los que todas sus partes, ¿sí? Funcionan idealmente y para mantener el equilibrio social, ¿sí? Esta teoría analiza los mensajes de los más media en la cotidianidad, ¿sí? Y todo sistema social se enfrenta a cuatro problemáticas fundamentales que lo componen. El primer problema que tenemos es el modelo de conservación y el control de las tensiones, ¿sí? Entonces hay un control en el sistema para no generar tensión y cuando sucede puede llegar a ser un problema más complejo, ¿sí? Entonces el segundo vendría siendo la supervivencia en un sistema social, ¿sí? Tal como lo dice su título, es que las personas eh,
se adaptan a su ambiente, y las personas que no lo hacen porque tienen muchos problemas, eso puede generar tensión. Entonces puede ser que no acepten su rol en la sociedad. Ok, entonces la tercera vendría siendo la persecución de la finalidad. Tiene que ver un poco como con la supervivencia, pero de esta nacen acciones o hacen acciones que bloquean un sistema para tener un logro en común, ¿sí? Las personas hacen esto para tener un beneficio colectivo. Entonces un ejemplo de esto podría ser como lo fue el paro en Colombia hace algunos años. Tenemos la cuarta, que vendría siendo la integración. Es la que permite que las cosas fluyan como alguien lo espera. Entonces tiene que ver con la relación de las partes en un sistema y su equilibrio social. Everett Spencer hizo estudios del cuerpo humano, ¿sí? Anteriormente hablábamos de él, ahora vamos a hablar más a detalle. En este estudio él menciona que el cuerpo humano es un sistema el cual está conformado por sus sistemas que lo integran y a su vez a su equilibrio social. Entonces de allí se parte un poquito de esa idea de las estructuras, de los sistemas, ¿sí? Como por una comprensión más clara de que si en un sistema algún elemento, algún órgano no puede funcionar, entonces de alguna manera afecta a los demás, afecta su rendimiento, tanto interno como externo, ¿sí? ¿Cuál es la función de los medios de comunicación de masas? Entonces vendría, una de ellas es como identificar la función, entonces es como tener mucha claridad sobre cuál es la función. La segunda vendría siendo como identificar una disfunción o problema, entonces percatarse de que es como percatarse de que algo no está funcionando. La tercera vendría siendo como volver a llegar a la función con mensajes manifiestos. Entonces la función manifiesto es algo más directo, entonces son cosas como muy intencionadas que se hacen. Entonces la función latente ya vendrían siendo como las cosas que están ahí, pero son difíciles de ver y de analizar o sintetizar. Entonces es un mensaje que usan para hacer que el otro se arrepienta de que no cumplió su función, de que no quiere seguir con su función. La otra vendría siendo la función de los medios, es la vigilancia, ¿sí? Entonces en un sistema o país, esto se aplica en los noticieros de alguna forma. Varios medios hablan de la misma noticia, ¿sí? Pero en distintos canales. La correlación es la selección que se hace entre una cosa y otra, moviéndola por algo que la tiene unida con otra cosa. Es como alguien que le ayuda a otro con un propósito o con una intención de transformo. La transición cultural. Esta transmite la cultura y los valores a otras culturas, ¿sí? Entonces, de una manera muy directa. El entretenimiento cultural. En esta sección entran los reality shows, los magazines, eh, y estos son usados para la sociedad, para el individuo, para los sistemas. Su función es como crear los mensajes que sirvan para sostener el status quo, que el status quo es el deber ser de la cosa. Estas funciones se basan en informar, entretener y educar, ¿sí? Lo aplican de manera que por una simple información o entretenimiento cumplen con una de sus funciones, que es educar, pero también de allí parten el hecho de que informaron y entretuvieron al individuo. Tipos de mensajes que se crean en los más media. Estos son la información, los valores, las normas y las creencias. Michael Parsons habla de un paradigma, el cual lo denomina como ágil, ¿sí? Este se usa para cualquier análisis social de un sistema. Consta de que cada sistema tiende a sobrevivir y desarrollarse, y cuenta con problemas funcionales, como lo son la adaptación, las metas o objetivos, la integración y la latencia o persistencia del medio.